Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, así que recordemos, está una o varias verdades de Dios. El así que es lo que me confronta y me lleva a una respuesta. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la misericordia de Dios, como dice Romanos 11:30? Ustedes y yo hemos alcanzado la misericordia de Dios. ¿Qué hemos de hacer entonces? Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí la palabra de Dios me dice algunos puntos. Unánimes, no altivos, asociándose ustedes y no siendo sabios. Como 4 puntos. Pero en sí encaja un solo espíritu, quiero decir este texto. Encaja un solo contexto. Recordemos que Jesús siempre, Él se asoció con los humildes. Aprendamos la humildad de Jesús mismo. Jesús dice asociándonos nosotros, asociándonos con los humildes. En Mateo 11:29 me dice Jesús mismo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Obviamente que este pasaje tiene una riqueza impresionante, de la cual podemos hablar demasiados programas. Sin embargo, aquí quisiera resaltar solo un punto. Aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Jesús me dice, aprendan de mí, asociándome con los humildes. Pero aprendo de Jesús a cómo hacerlo y cómo ser manso, por supuesto. Jesús nos enseña a ser humildes en espíritu, a ser humildes de corazón. Él nos enseña además con humildad. El manso es aquel buey, recordemos, es aquel buey que está unido en yunta con otro buey al cual el buey viejo, digámoslo así, el manso, pues le está enseñando a este. Entonces Jesús me enseña a ser humilde como Él, pero Él mismo me enseña con la humildad que le es propia a Él. Una persona que es humilde de corazón se acerca a la palabra de Dios con humildad también, con disposición de aprender. Lo primero que usted tiene que ver es cómo se acerca a la palabra de Dios. Hay personas que se acercan con altivez, como dice aquí este pasaje de Romanos 12. Se acercan con altivez a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Se acercan con altivez a lo que Dios tiene para su vida. Por lo tanto, se acercan de esa manera a Dios mismo. Entonces, ¿cómo van a hacer con otras personas? Pues van a ser sumamente altivas. Pero yo me acerco a su palabra con la disposición, con todo el ánimo de aprender, con todo el ánimo de recibir y de guardar y poner por obra, por supuesto, lo que dice la palabra de Dios. Y eso es humildad. Una persona humilde, humilde de corazón, lo es en su trato con los demás y se asocia con los humildes. Colosenses 3:12, Pablo nos dice, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entre todas las cosas de las cuales yo he de vestirme es de humildad, entre otros. Pero se han dado cuenta que todo esto como que va asociado también. O sea, la humildad, ¿con quién se asocia? Se asocia de la entrañable misericordia, de la benignidad. Benignidad significa nacido para el bien. Claro, de esto se trata el nuevo nacimiento, que usted y yo hemos nacido en Cristo, pero para hacer el bien. Muchas personas, ¿qué es lo que sucede? No salen vestidas, sino que salen disfrazadas. Mira que aquí la palabra de Dios no me dice, no, disfrácese, no, vestidos. La mayoría de las personas allá afuera se disfrazan, esa es la verdad, y ponen una careta que no es. Las personas se disfrazan en redes sociales presentándose ellos mismos como, claro, ejemplo de una vida perfecta. Pero todo eso son disfraces, no están vestidos. Porque el que se
se viste es de esto, de lo que nos dice aquí la palabra de Dios, además de mansedumbre, de paciencia. Entonces, vístase de humildad. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, entre otros puntos. ¿Quiénes son? Aquellas personas que representan todo lo contrario, o sea, que no se visten de lo que Dios aquí me dice, vestirme como escogidos de Dios, de humildad. Aquellos que se resisten a aprender del manso de sus vidas, que es Cristo, que se resisten a aprender de Jesús y por el contrario, aprenden de otros, aquellos que no se asocian con los humildes. Por eso Pablo nos insiste nuevamente, Romanos 12:6, unánimes, no altivos, no sean altivos, asóciense con los humildes. Entonces, ¿cómo son estas personas? Es una persona soberbia, es una persona altiva. Pero todo esto está nuevamente relacionado, porque es que la soberbia y la altivez se asocia de la murmuración, se asocia del aborrecimiento hacia Dios, hacia las cosas de Dios. El siervo del altivo rechaza todo esto y claro, lo hace con altivez. Se inventan males, eso sí, son inventores, pero para el mal. Desobedientes incluso a sus padres, son necios. No confíe. Y aquí nos dice Pablo, son desleales. No tienen afecto natural, o sea, se disfrazan, no se visten, sin misericordia. Pero aquí vemos esto. La parte final del versículo 32 dice, no solo las hacen todo esto, sino que también se complacen con los que las practican, se asocian con los que las practican. O usted se asocia con aquellos que son humildes de corazón, o usted se va a asociar con estos que son altivos, que son soberbios. Con ellos se va a asociar, tal como dice Pablo ahora en este pasaje de Romanos 1. Y estos últimos son aquellos que se complacen con estos que hacen todo tipo de mal. Es más, se complacen en los soberbios, en los altivos, los admiran, dice, uy, inventan el mal, uy, este tipo sí es muy, muy astuto, wow, me le quito el sombrero. Aquellos que son implacables, sin misericordia, sin afecto natural, pero son desleales. Es increíble cómo se aplaude, por cierto, la deslealtad. ¿Y saben por qué se complacen? Porque se identifican con ellos, porque buscan asociarse con ellos. Aquí la pregunta es, ¿usted con quién se está asociando? Filipenses 2, versículo 5, recordemos, aprended de mí, dice Jesús. Haya pues en vosotros, dice, este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, él siendo Dios, siendo él en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no se aferró a ello. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y él vino y se humilló a sí mismo. No solamente se hizo hombre, sino que se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué no aprender entonces de Jesús? Y finalmente, la última parte, que es lo que me dice de aquí, de este pasaje de Romanos 12, que estamos viendo aquí, pues Romanos 12:16. ¿Se acuerdan? Asociándoos con los humildes. Pues aquí vemos Proverbios 3. Proverbios 3 me habla al respecto. Hijo mío, versículo 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Esto viene atrás, no seas sabio en tu propia opinión, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí no se nos pide a todos tener la misma opinión. Nunca. Cuando se nos habla acerca de todos ser de un mismo sentir, no se refiere nunca a tener la misma opinión.
Eso que se refiere es al respeto que hemos de guardar los unos hacia los otros, y hacia lo que otros sienten y hacia lo que otros piensan. El mayor obstáculo proviene de quienes piensan que tienen siempre la razón, en todo, por el alto concepto que tienen de sí mismos, que es un concepto totalmente desaforado, totalmente desenfocado. Esto nada tiene que ver con el amarse a sí mismo, nada tiene que ver. ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama arrogancia. Y encontramos nosotros que así como el cuerpo de Cristo, pues es uno solo. En el cuerpo de Cristo no debe haber una aristocracia social, pues tampoco debe haber autócratas, intelectuales, que todas se las saben. Sino por el contrario, asociándonos con los humildes. Vamos a acercarnos a Dios. ¿Con quién me asocio, Señor? Me asocio con aquellos con los cuales tú te asociaste. ¿De quién he de aprender? He de aprender de ti. Aprended de mí que soy manso, que soy humilde de corazón. Y no hay otro como tú, Dios. Yo quiero hoy aprender de ti. Aprender a ser humilde. Pero aprender de aquel que me enseña con humildad, porque así me enseñas tú. Tú enseñaste a aquella mujer samaritana y lo hiciste con humildad. Sanaste, Señor, a aquellos que necesitaban de ti y lo hiciste con humildad. Sanaste a aquella mujer con flujo de sangre con humildad. Asimismo como lo hiciste con aquel centurión, con aquel soldado del centurión y todo lo que llevaste a cabo, Señor. Todo lo has hecho, Señor, con humildad de corazón. Y ahora entiendo que he de asociarme, no, Dios, con los altivos y soberbios, implacables, con aquellos que no tienen misericordia, sino con los humildes. Que tu bendición sea sobre tus siervos, Señor, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en el bello país también de el Perú. Vuelven aquí a Colombia, Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de continuar con su día, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo y que comente algo de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.